el pabellón de Industrias, Manufacturas y Artes Decorativas, más tarde denominado de Arte Antiguo e Industrias Artísticas y ahora conocido como Mudéjar, es sede actualmente del Museo de Artes y Costumbres Populares y fue el primero de los edificios terminados que formarían parte de la primitiva exposición hispanoamericana que se pretendía inaugurar en 1914. Si el pabellón de Bellas Artes sintetiza la cultura occidental mediante su estilo renacentista, Aníbal González se basa en el arte islámico para diseñar este, con notorias referencias a la Alhambra de Granada, al Alcázar sevillano, al Palacio del Duque de Algaba para el exterior y para el patio en el Mudéjar claustral de la Rábida o de San Isidoro del Campo, que a su vez mezcla estos elementos islámicos con otros platerescos, consiguiendo la atracción del espectador por el pintoresquismo del efecto y el cromatismo del conjunto. Este edificio, como el de Bellas Artes, situado justo enfrente, eran los dos únicos permanentes entre las 10 construcciones fundamentales que en el proyecto de Aníbal González de 1911 se pretendía levantar para la exposición, ubicándolos en el Huerto de Mariana, junto al Stadium, dando las fachadas de ambos pabellones al Paseo de las Delicias. Cambiada la ubicación del Stadium, dio lugar a un recinto llamado Plaza de Honor, embrión de la futura Plaza de América que nosotros conocemos. En el plano de 1912, Aníbal González dibuja la planta del pabellón incluso antes de dar forma definitiva a la plaza, como remate de una de las avenidas del Parque de María Luisa, entonces en fase de ejecución del proyecto de Jean-Claude Nicolas Forestier, con una loggia trasera con escalinata que no llegó a construirse. A mediados de dicho año, se publica en el boletín de la exposición los concursos para la construcción de los dos pabellones permanentes, el de Bellas Artes y el de Industrias y Artes Decorativas, este último por un importe de 716.500 pesetas, siéndole adjudicado a los contratistas José Bernedo Arévalo y Juan Manuel Pozo, iniciándose las obras inmediatamente, el 19 de julio de 1912, quedando prácticamente terminadas en 1914, produciéndose la entrega por los contratistas a principios de 1915. La cimentación se realizó con zapatas corridas de hormigón, siendo de fábrica de ladrillo macizo y columnas de mármol los elementos portantes verticales. Uno de los defectos de construcción fueron los entramados horizontales, por la acogida con yeso de la bóveda sobre la viga metálica que provocaron la corrosión y el hundimiento de ciertas partes de la techumbre, así como la falta de juntas de dilatación en un edificio de más de 90 metros de largo que provocaron continuos agrietamientos. El pabellón se sitúa en el lado izquierdo de la Plaza de América, si accedemos desde el Paseo de las Delicias. La planta baja se encuentra elevada sobre la cota de la plaza en 2,5 metros, salvando el acceso mediante una gran escalinata y 2 rampas laterales que rodean a esta, ocupando toda la fachada. Teniendo el edificio una superficie de 3.500 metros cuadrados, prácticamente todo ello en la planta baja, ya que la planta superior, que contaba, solo ocupaba 450 metros cuadrados. El edificio tiene un eje longitudinal muy pronunciado, que se compone de un cuerpo central y 2 alas laterales, siendo este su esquema compositivo con la yuxtaposición de estos 2 bloques. Uno central que se desarrolla alrededor de un patio, con clara referencia a las construcciones palaciegas islámicas, como los palacios omeyas de planta central ordenado alrededor de un patio, con portada flanqueada por torres, y a ambos lados de este un rectángulo muy alargado,
rematado por dos semicírculos, inspirados en los grandes edificios de las exposiciones universales como la Exposición de París de 1867. La planta es bastante movida y la galería de arcos que exteriormente la rodea contribuye a eliminar cualquier sensación de pesadez. El cuerpo central lo resuelve en la fachada con una interpretación personal del autor sobre modelos como el Alcázar o el Palacio del Marqués de la Algaba, y en el patio con alusiones a los conventos de San Isidoro del Campo, La Rábida y Loreto, insistiendo en el ladrillo visto y las incrustaciones de cerámica. El cromatismo tan atrayente de este edificio hizo que rápidamente fuera el pabellón con más protagonismo estético de la plaza. El acceso se realiza después de atravesar una imponente fachada, entre dos torres miradores con cubierta a cuatro aguas, se encuentra una puerta principal y dos laterales más pequeñas. Las tres están formadas por dos arcos que se superponen uno a otro. El exterior de herradura lobulada con cerámica decorativa, apoyados sobre columnas de mármol blanco, y el interior otro arco de herradura de ladrillo sobre un dintel bicolor. La puerta principal la remata un segundo cuerpo, con un potente tejaroz sobre baquetones, terminados en hornacinas realizadas en cerámica con arcos lobulados. Tras las puertas se encuentra el gran vestíbulo, dividido en tres zonas mediante una serie de arcos sobre columnas de mármol blanco, compuestos estos por una sucesión de ellos entrelazados, que van reduciendo de tamaño hasta alcanzar el techo, y que descansan sobre tres arcos de medio punto peraltados, todo ello de ladrillo visto, cubriéndose el techo con un magnífico artesonado. En un lateral se halla inserta la escalera, precedida de una delicada portada labrada en ladrillo tallado y azulejos. Desde el vestíbulo se accede directamente al patio claustrado con galería. El patio, de 2 plantas de altura, es todo de ladrillo tallado, rodeado de pilastras ochavadas sobre un antepecho donde se apoyan los arcos de medio punto peraltados y enmarcados y decorados con azulejos pintados de estilo renacentista. La planta alta se organiza con un apilastrado con tratamiento plateresco, entre las que se sitúan una línea de ventanas de 2 vanos con columnilla central. El patio presenta 2 accesos, enfrentados entre sí, resueltos mediante arcos de medio punto abocinado, ejecutado con baquetones a modo de las portadas de las iglesias mudéjares. En el deambulatorio que circunda el patio se encuentran las entradas a las salas exposicionales, con portadas con arcos de medio punto peraltados y lobulados realizados en escayola y sustentado por columnas. Esta composición se repite en la transición de una sala a otra, siendo la del fondo simétrica al vestíbulo, y en los lados menores del patio se sitúan 2 a cada lado, estas de forma cuadrada, a la que se le ha añadido un semicírculo en el extremo. En estos salones de los extremos se instalaron unos magníficos mosaicos procedentes de Itálica, hallados en 1914. Estas salas laterales se rodean exteriormente con una galería abierta de arcos de medio punto de ladrillo apoyados sobre esbeltas columnas de mármol blanco. Toda la decoración cerámica fue ejecutada por Manuel Martín Romero, que trabajó en la fábrica de Juan Lafite. El pabellón básicamente disponía de una sola planta, ya que las superiores eran más simbólicas que útiles. Por la escalera del vestíbulo se accedía a la entreplanta, que ocupaba únicamente el deambulatorio del patio y las torres de la fachada. Sobre esta
se situaba la planta de honor, compuesta únicamente por un salón, hoy día llamado Salón Orleans, que ocupaba el vestíbulo y las torres de la fachada. La exposición se distribuyó por 11 salas y en las galerías altas y bajas, instalándose los objetos en vitrinas de metal dorado, de la que aún se conserva una instalada en el vestíbulo del pabellón. Las salas de exhibiciones fueron tapizadas con telas rojas, rematada con una moldura de caoba de la que pendía un bandó ornamental rematado con flecos, con dibujo original de Sánchez Pineda. Las 4 salas octogonales se decoraron con sedas de fondo claro y flores de colores, con friso de bronce. En el catálogo que se editó, se enumera 2.300 obras expuestas, siendo los miembros de la Comisión de Arte Antiguo el alcalde Nicolás Díaz Molero, el director del Museo de Bellas Artes Cayetano Sánchez Pineda y el canónigo de la Catedral de Sevilla Antonio Muñoz Torrado, y los encargados de la selección de las piezas, el catedrático de la Universidad Francisco Murillo Herrera y su colaborador Diego Angulo Íñiguez. El material expuesto era muy variopinto. Se mostraban cálices, ornamentos religiosos, custodias, retablos, relicarios y frontales de plata, procedente de catedrales, iglesias y conventos de todas las partes del país, pero principalmente de Sevilla. También había muebles de época, magníficos tapices y reposteros, esculturas religiosas de Martínez Montañés, Pedro Roldán y de su hija la Roldana, Pedro de Mena, Alonso Cano, Salcillo, etc., así como damascos y brocados antiguos, cueros de Córdoba, pendones y banderas históricas. En otras vitrinas se exponían piezas de orfebrería de los siglos XV al XVII, de magistral factura, así como indumentarias y trajes de distintas épocas, y en las salas de la planta baja y piso alto se mostraban cuadros antiguos hasta el siglo XIX. La valía de la muestra era muy dispar, sin criterio cronológico ni temático, siendo la mayoría anónima, aunque algunas eran de gran importancia, como la Cruz de la Victoria, la Cruz de Nicodemos o la Caja de Ágatas de la Catedral de Oviedo. También era de reseñar el gran tesoro encerrado en iglesias y conventos de Andalucía, que aquí se pudieron mostrar, siendo uno de sus principales atractivos. En la sala primera se mostraban esculturas, pinturas y algunas piezas textiles y de orfebrería, además del grupo escultórico de la Anunciación del Museo Arqueológico de Córdoba. Del monasterio de Santa Clara de Moguer se había traído 2 sitiales de la sillería del coro del siglo XIV, colocados delante de un tapiz del convento de Santa Inés de Sevilla, flanqueado por esculturas de la Virgen y el Niño, una de ellas de la Colegiata de Osuna, así como una colección de platos pertenecientes a la Alhóndiga de Sevilla, que hoy se encuentra en este mismo edificio en una de las salas del Museo de Artes y Costumbres Populares. También se exhibían ornamentos y ropas litúrgicas. En la vitrina central se encontraba una capa pluvial del siglo XV de la parroquia de Alacena, y junto a esta vitrina, sobre un pedestal, el Niño Jesús de la Hermandad de la Amargura, atribuido a Felipe de Rivas. A continuación de esta sala, se pasaba a la sala tercera, situada en un extremo del edificio, estando presidida en el centro por la escultura de la Inmaculada atribuida a Alonso Cano de la Catedral de Sevilla. En una vitrina se encontraba el tesoro de la Cámara Santa de Oviedo, con la Cruz de la Victoria del año 908, y en las paredes un conjunto de tapices, 2 de ellos flamencos, procedentes de la Catedral de Badajoz. En un espacio lateral, a modo de hornacina, se encontraba un Cristo crucificado del siglo XIV de la parroquia de Omnium Sanctorum, sobre un frontal de altar de la iglesia de San Luis de los Franceses.
y en el eje opuesto otro crucificado llamado de los Mestres del mismo siglo, de la parroquia de San Isidoro, acompañado por una Dolorosa y un San Juan de la parroquia de Aracena. Completaba esta estancia varias cruces, unas con manguilla, de Utrera, San Lorenzo de Sevilla y de la Catedral de Córdoba de Arfe, así como dos largas vitrinas con valiosos objetos litúrgicos en plata de la provincia de Sevilla, Cádiz y Huelva. El gran salón situado al fondo del patio se dividió en 3 espacios para albergar las salas quinta, sexta y séptima. En la sala quinta se hallaban muestras de mobiliario de época, así como bordados como el tapiz de Jesús Nazareno del convento de Santa Inés, y tallas como la desaparecida Piedad de la iglesia de San Juan de la Palma, atribuida a Marcelino Roldán, además de 3 vitrinas con cálices y cruces parroquiales de distintas localidades sevillanas y andaluzas. La sala sexta contenía objetos de lo más variado. Estaba presidida por una Inmaculada de Andrés de Castillejo, de la parroquia de San Andrés, situada sobre una vitrina central que alojaba una colección de abanicos y pequeños objetos. A ambos lados se encontraban las custodias de la Real Parroquia de Santa Ana y de la Hermandad Sacramental de la Magdalena. Sobre el muro, un gran tapiz de temática histórica. También se mostraron ornamentos y piezas litúrgicas, así como un San Sebastián de la iglesia de Teba y un Cristo resucitado del círculo de Jerónimo Hernández, hoy desaparecido. En la sala séptima se expusieron objetos procedentes de Murcia y Albacete, siendo muy destacada la participación de estas 2 provincias en el certamen sevillano. De la provincia de Murcia destacaba la Virgen de Arrisaca, del siglo XII, antigua patrona de Murcia, un magnífico San Antonio de Padua de Alonso Cano, o la magistral imagen de San Jerónimo penitente, que atraía la atención del visitante, y un San Juan de la Cofradía de Jesús de Francisco Salcillo. Entre las obras pictóricas se encontraba un pequeño cuadro de Magdalena del Greco, y en gran formato destacaba la batalla naval de Lepanto de Juan de Toledo, perteneciente a la Cofradía del Rosario de Murcia. Completaba la muestra de esta provincia ornamentos litúrgicos y orfebrería, así como cruces procesionales de plata y oro. La provincia de Albacete mostraba el retablo de la ermita de San Esteban del siglo XVIII de Cenizate, con las singulares columnas compuestas por cariátides de la Santa. En el muro colgaba una tabla, Noli me tangere, de la escuela valenciana del siglo XV, procedente de la iglesia de Santa María de Chinchilla, y un importante conjunto de ropajes litúrgicos. En la sala novena se podían contemplar en el espacio central las imágenes de San Francisco de Asís, del convento franciscano de Estepa, y la de San Antonio de Padua, de Duque Cornejo, en madera policromada y estofada. Se encontraban distribuidos en esta sala un buen número de obras maestras de la imaginería española, como un San José con el Niño de Juan de Mesa, o un San Juan Evangelista y un San Juan Bautista del retablo del monasterio de San Isidoro del Campo de Martínez Montañés. Otras esculturas a destacar son las desaparecidas de los arcángeles San Gabriel y San Rafael, procedentes de la parroquia de Teba, de Málaga, atribuidas entonces a Salcillo. Colgaban de las paredes de esta sala un buen número de altos relieves de gran calidad, como el de la Purificación de la Virgen de Martínez Montañés, del monasterio de Santa Clara de Moguer y la Trinidad y la Asunción del mismo autor. Completaban la sala tapices de temas bíblicos y vitrinas con ornamentos y objetos litúrgicos de diversa procedencia.
En la sala 10 se exhibió una importante muestra correspondiente a las artes decorativas, destacando dos preciosos tapices flamencos del siglo XVI de gran tamaño, uno de ellos del Aseo de Zaragoza, dedicado a los sentidos, y otro de la Catedral de Palencia. Bajo estos se hallaban frontales de altar en plata. Sobre el de Nuestra Señora de la Hoz de San Lucas de Barrameda se exhibió la figura del Cirineo de Ruiz Gijón, de la Hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro. La hornacina lateral izquierda cobijaba una gran vitrina con objetos religiosos de la diócesis de Palencia, sobre la cual se instaló un San Pedro de Roldán, del Hospital de los Venerables Sacerdotes, junto a este otra con objetos enviados desde la diócesis de Cuenca. En la hornacina lateral derecha, otra vitrina con un muestrario de vestimentas litúrgicas, ricamente bordadas, enviadas por los cabildos catedrales de Madrid, Gerona y Santiago de Compostela, y sobre ella una escultura sedente de San Fernando, del mismo autor y procedencia que la anterior. Entre las esculturas instaladas en esta sala destacaba la Virgen de la Cinta, de la Iglesia de la Merced de Huelva, de Martínez Montañés, y en vitrinas se exponían un gran número de ejecutorias. Al ser el edificio propiedad municipal, desde su inauguración, este lo cedió al Ateneo de Sevilla para la celebración de exposiciones y congresos, como el de Historia y Geografía Hispanoamericana de 1921, el Nacional de Comercio de Ultramar en 1923 o el de Ciencias Médicas en 1924, así como Hospital de la Cruz Roja durante la Guerra de Marruecos durante los años 1921 y 1922. Poco después de la clausura de la muestra, en el mes de noviembre de 1930, se produjo el hundimiento de la techumbre de la fachada posterior, no siendo este el único, ya que en los años 50 se produjo el derrumbe del ala oeste, realizando la reconstrucción Antonio Delgado Roig, arquitecto municipal, y a mediados de los años 60 del pasado siglo, por el mismo arquitecto, se actuó en todas las salas, construyéndose una entreplanta cuya estructura es independiente y arranca desde el sótano. Finalizada la exposición, siguió manteniéndose su uso como sala de exposiciones en los salones bajos y galería del patio. En la planta alta se ubicó la hemeroteca municipal, que posteriormente se trasladó al pabellón de la Madrina y más tarde al antiguo edificio de los juzgados, en la calle Almirante Apodaca, donde radica actualmente. En 1972 se crea el Museo de Artes y Costumbres Populares, inaugurándose al año siguiente sus instalaciones en la primera planta, continuando las salas de la planta baja, dependiente del ayuntamiento, para fines expositivos, siendo en 1980 cuando el consistorio hispalense cede la totalidad del edificio al Ministerio de Cultura, para uso como Museo de Artes y Costumbres Populares, para más tarde ser transferida la gestión a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.